Buenas tardes, compañeros. Un gusto volver a dirigirme a ustedes para retomar el diplomado de gerencia de proyectos. Ya me conocen, mi nombre es Nelson Aruquipa y vamos a ver el módulo 3 referido a la formulación y evaluación de proyectos. La metodología del curso ya ha sido enviada vía WhatsApp, brevemente describiendo cómo vamos a trabajar durante estas 3 semanas. Además, está de más decirles que bueno, me tienen a su disposición en los horarios que hemos puesto en dicho cronograma y vamos a tratar de completar, en realidad tenemos que completar todas las actividades que en la plataforma virtual de la EGPP se vayan introduciendo y vayamos planificando. Bueno, sin más ni más, vamos a comenzar con esta presentación, digamos magistral, sobre la primera parte del módulo, ¿no? Para el efecto vamos a recordar algunos conceptos clave que ya habíamos abordado en el anterior módulo. Principalmente quisiera recordarles que la inversión pública conceptualmente está definida como todas actividades de inversión y preinversión o de preinversión e inversión que están dirigidas a incrementar y o mejorar el capital humano, incrementar y o reponer el capital físico existente en una región o en un territorio para la ampliación de la capacidad del país en la prestación de servicios y producción de bienes. Ese es el concepto de inversión pública, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que vaya dirigido a estos conceptos que estamos marcando o estas dimensiones que estamos marcando van a ser conceptuados como inversión pública. Además, cualquier proyecto que clasifique o que esté dentro de la normativa o tenga las características de ser tomado en cuenta como un proyecto de inversión pública, necesariamente deberá estar inscrito en un programa de inversión pública, ¿no? Un programa, como ya habíamos hablado, es un conjunto de proyectos, ¿no? Este programa de inversión pública nos sirve para tener un presupuesto de inversión pública, tener planificado y tener en los archivos de gestión un presupuesto, una gestión de presupuesto para la inversión, ¿ya? Que son un conjunto de recursos asignados a proyectos con financiamiento asegurado interno, externo o una combinación de ambos y deben ser incorporados en los presupuestos institucionales dentro del presupuesto general del Estado, ¿no? Para la gestión fiscal pertinente. Seguramente ustedes han debido escuchar hablar sobre los proyectos plurianuales, los presupuestos plurianuales. Entonces, estos presupuestos plurianuales lo que tratan es de blindar el financiamiento para un proyecto que tenga una duración de más de 1 o 2 años, porque ustedes saben que cada proyecto de presupuesto solamente es válido para la gestión, para una sola gestión, ¿no? También se tiene que implementar un programa de requerimiento de financiamiento. ¿Esto para qué? Para que el BICFE, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en coordinación con la entidad ejecutora, pueda prever el financiamiento o la búsqueda de líneas de financiamiento externo o interno para garantizar la gestión financiera del dinero para la ejecución del proyecto, ¿no? Ya entrando más en materia, ustedes saben que un proyecto tiene o atraviesa 3 fases. Una fase de preinversión, una fase de inversión o ejecución y una fase de operación. Esto sí lo hemos discutido muchísimo, lo hemos tomado en cuenta muchas veces en el curso que hemos tenido de manera presencial, de que el proyecto no acaba con el documento elaborado, tampoco acaba con la entrega de la obra física. Es necesario que el equipo proyectista tome en cuenta la fase de operación, de funcionamiento del proyecto. Yo quiero comentarles que este es un error muy frecuente o una deficiencia muy frecuente en el país, ya que todos piensan o se tiene el pensamiento de que un proyecto culmina en su entrega, ¿no? Hemos dicho que el horizonte de evaluación, si recordamos las sesiones del anterior módulo, el horizonte de evaluación es aquel plazo en el que se prevé el proyecto pueda generar o ya genere los impactos previstos, ¿no? Entonces sí se tiene que tomar en cuenta tanto para la estrategia de ejecución como para la planificación de actividades y más aún para el establecimiento de un presupuesto correcto, esta fase de operación.
La fase de preinversión abarca todos los estudios que deben realizarse sobre un proyecto de inversión pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea, en los planes de desarrollo o en los planes institucionales, hasta que se tome la decisión de su ejecución, postergación o abandono. Habíamos dicho que toda la fase de identificación de un proyecto tiene que pasar necesariamente por el análisis de una problemática para empezar a configurar una solución y una elección de la alternativa de la solución. Yo creo que esa parte ya está por demás charlada y ustedes han presentado unos trabajos muy interesantes sobre eso en el anterior módulo. La fase de inversión o ejecución comprende, ¿no?, desde la decisión de ejecutar un proyecto, desde el momento en que se dice este proyecto va porque es factible, porque es viable y porque es financiable, ¿no?, y se extiende hasta que termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su operación, es decir, que está en condiciones de funcionar, ¿no? Hay algunos, ahora que está de moda el tema del COVID, por ejemplo, hay mucha infraestructura para salud que está lista, pero el proyecto en realidad no está generando ningún impacto, ningún beneficio, ningún efecto, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque tiene que haber una fase de ejecución hasta que el momento, una fase de ejecución que acaba en el momento en que el proyecto comience a funcionar y comience a reportar los beneficios o los retornos que se han previsto, ¿verdad? En esta fase se deben elaborar los términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la programación física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto, ¿no? Y tenemos otra fase que también es muy importante, que es la de operación, que comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos de que el mismo entre los beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversión, ¿verdad? Que el proyecto comience a generar los impactos y efectos proyectados y deseados. Em, Tenemos varios ejemplos, ustedes han planteado, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de vida del teleférico, por ejemplo, ¿no? Es a 15 años, si no me equivoco, o vamos a decir a N años, a 15 o 20 años, es cuando el proyecto debería haber ya retornado, esos 20 años de revisión de evaluación, es cuando el proyecto ya debería haber retornado todos los beneficios que se han planteado en la fase de preinversión. Un colegio, por ejemplo, un proyecto de la construcción de una escuela, de una unidad educativa, debería comenzar a reportar los beneficios el momento de su implementación, de ese primer día que pasa en clases. Sin embargo, su horizonte de evaluación podría ser, si es para primaria, digamos, en los primeros 5 años, ¿no? Y se tiene que tomar en cuenta esos 5 años, tanto en el presupuesto como en las actividades, porque van a haber seguramente gastos de mantenimiento, gastos de refacción o algún otro gasto de equipamiento gradual que vaya a tener el colegio, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones tienen que entrar en la fase de operación. Para redondear, todo proyecto tiene una fase de preinversión, de inversión y de operación. O sea, en la teoría universal, digamos, el estudio de un proyecto, que es la fase 1, que es el análisis o la preinversión, ¿no?, tiene básicamente las siguientes características. Se refiere al periodo en el cual se elabora o formula el documento del proyecto. Nosotros en el curso actualmente estamos en esa fase. Se realizan los estudios que permiten tomar la decisión sobre la conveniencia o no de llevarlos a cabo. Parten de la viabilidad de la idea hasta culminar los estudios de factibilidad del proyecto. Ojo, ¿no? Algún momento yo les decía que hasta que tengamos una versión 20 de nuestros árboles de problemas, de nuestros marcos lógicos y árboles de soluciones u objetivos, vamos a empezar a decir que el proyecto está aceptablemente bien concebido. Pero de todas maneras va a existir, y eso lo vamos a llevar en las siguientes unidades, va a existir una evaluación social, una evaluación económica, un análisis de sensibilidad que en conjunto nos van a dar la viabilidad de realizar el proyecto. Pierdan cuidado, en algún momento, después de haber hecho todo el trabajo y todos los estudios, puede ser que los resultados nos digan que el proyecto no conviene ser ejecutado, ¿no? Entonces va a haber un tiempo, un deadline, hay un momento en el que se tome la decisión de avanzar, de ejecutar,
de retroalimentar el proyecto o definitivamente de abandonar la idea. ¿No? Para no centrarnos simplemente en los términos de inversión pública, podemos poner el ejemplo de la inversión privada. ¿No? Un inversor privado que va a montar un negocio, va a elaborar y va a estar seguro, tiene que estar seguro, va a hacer todos los estudios para estar seguro de que su inversión le va a retornar aquello que él pretende como beneficio. Entonces puede ser que en algún momento o en ese momento de la evaluación él abandone la idea y vea que no es conveniente ni es rentable su inversión. Nosotros vamos a ver ya eso en las dos siguientes unidades temáticas de cuáles son las metodologías para poder establecer esa decisión o tener una certeza con esa decisión. Dice, como producto material de esta fase, lo que se obtiene es un documento de proyecto que contiene todos los análisis realizados, la programación general para las dos fases, así como una recomendación. Y eso es bien importante, ustedes que van a ser o son futuros proyectistas y van a tener en sus manos la decisión, tiene que haber una recomendación muy responsable con bases técnicas, con bases económicas, con bases sociales y con bases políticas de la decisión de recomendar dar el paso de la inversión, dar un paso hacia la inversión. Entonces tienen que tener todas las herramientas para poder soportar y justificar esta su recomendación. Elaborar un proyecto significa simular su ejecución y operación de modo que pueda determinarse magnitudes físicas y su correspondiente programación en el tiempo, en cuanto a inversiones, costos, insumos, personal, ingresos, impactos sociales, ambientales, etcétera, ¿no? A ver, a manera de ejemplo que siempre hemos utilizado en nuestros cursos, decíamos que un ejemplo, por ejemplo, la carretera por el Tignis, ¿no? Seguramente se han hecho todos los estudios de ingeniería, todos los estudios para recomendar la construcción de una carretera. Sin embargo, habían ciertos impactos político-ambientales o ambientales y políticos que no permitían su viabilidad, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, les doy un ejemplo de un proyecto que incluso ya tenía un financiamiento asegurado y que a último momento se inviabiliza por la debilidad de hacer cierto tipo de análisis de impacto o de factibilidad, en este caso ambiental y política. Entonces nuestros proyectos tienen que tener todo ese bagaje, tienen que tener toda esa justificación y todo ese soporte de información para que nuestra recomendación también sea certera y no pequemos ahí de irresponsables, ¿no? La fase segunda de ejecución también se llama fase de inversión, ¿ya? Es lo que como vemos en las fotos, ¿no? Ya se hace efectivo el proyecto, se empieza a ver objetivamente algún tipo de obras, ¿no? Eh, Ojo, aquí quisiera hacer un alto, ya para tal vez contrarrestar algo que en el léxico natural y de todos los días está en nuestra mente, está en nuestras ideas, ¿no? Obras. Una obra no es igual a un proyecto, y eso sí, que de aquí en adelante todos, por favor, cambiemos nuestra percepción, ¿no? Proyecto es algo más, no es una obra. Una obra es parte de un proyecto, porque el proyecto lo que hace es retornar nuevamente, ¿no ve? Nos tiene que dar beneficios, ya sean sociales o económicos. No solamente la carretera por sí o la infraestructura de salud por sí sola van a empezar a generar los beneficios que queramos, ¿no? Tienen que haber otros elementos del contexto y otros elementos de la realidad y del medio ambiente que nos van a permitir generar los impactos. Esta fase también comprende todas las gestiones previas a la ejecución del proyecto que garantizan su carácter legal y, por qué no decirlo, presupuestario. Les decía que en la especificación de los árboles, del árbol de problema y también en los supuestos básicos que teníamos en el marco lógico, que no se permitía poner, por ejemplo, falta de presupuesto o existe voluntad para el presupuesto, ¿no? Porque esos son reduccionismos, son argumentos al absurdo. Se supone, se supone que para eso está el equipo líder del proyecto, para eso está la decisión jerárquica institucional de ejecución del proyecto, ¿no? Esas son las tareas del líder del proyecto o de la máxima autoridad institucional que vaya a ejecutar el proyecto.
La duración depende de la magnitud y complejidad del proyecto. Su producto material es la construcción de todas las obras físicas que el proyecto requiera, así como de la adquisición y montaje de, de toda la maquinaria y de todo el equipamiento, instalaciones que sean necesarias y también la contratación del personal para el proyecto, ¿no? Es decir, darle todas las condiciones físicas y objetivas al proyecto para que éste pueda funcionar. Y recién en la fase de funcionamiento el proyecto comienza a generar los beneficios. Noten que cada momento recurro a la parte tercera, a la tercera fase, que es generar beneficios, generar beneficios, generar beneficios. Eso es bien importante. Ningún proyectista debería perder la visión de la generación del retorno o del beneficio. Y en la fase tercera, la última, la fase de operación, que es la fase final definitiva, también dependerá su duración del tipo de proyecto. Esa duración, la duración de esta fase se conoce con el nombre también de vida útil del proyecto, ¿no? En qué tiempo el proyecto va a seguir, va a tener su vigencia y va a seguir generando la utilidad. Es de mi interés y es muy importante que la proyección de la duración sea hecha de la manera más certera. Vamos a poner una parte, una unidad temática sobre una metodología que es el PER-CPM para poder tener mayor certeza en la proyección y el establecimiento de un cronograma de actividades, ¿no? Hay algunos mitos en la formulación de proyectos y especialmente en la parte de proyección de las actividades que hay que desmontar, ¿no? De manera un tanto coloquial, algunos de estos dicen, ¿no?, que en el corazón de todo gran proyecto hay un pequeño proyecto tratando de surgir, ¿no? Esto es cierto, eso eh, no tiene que influir negativamente en el dimensionamiento de nuestros sueños, ¿no? Hay que pensar en grande, pero sí tener todas las herramientas de análisis del contexto del mercado, de la problemática del territorio, de la población, para que el proyecto sea realmente del tamaño adecuado, que genere los impactos que requerimos a un costo también oportuno y relevante y adecuado, ¿no? Nunca hay tiempo suficiente para hacerlo bien la primera vez, pero siempre hay tiempo suficiente para regresar y hacerlo de nuevo. Eso es muy importante. Yo les decía que la fase de preinversión y toda esta tarea y este proceso de formulación de proyectos es recursivo, es evidentemente recursivo, fuertemente recursivo. No hay que tener miedo en volver a revisar y revolver a revisar y muchas veces partir desde la idea, volver al punto, al primer paso que se ha dado. Solo eso nos va a garantizar de que el proyecto sea hecho de la mejor manera y la plata que tengamos que invertir en el proyecto sea gastada también de la mejor manera, ¿no? Si no sabemos cómo hacer una tarea, hay que comenzarla inmediatamente, porque muy pronto 10 personas que saben menos que nosotros nos dirán cómo hacerla, ¿no? Y esto es bien importante, hay que poner las manos a la obra cuanto antes. Ese me encanta, dice, un proyecto de 2 años tomará 3, uno de 3 años nunca acabará, ¿no? Por eso, la precisión y la certeza con la que se planean las actividades, se programan las actividades, tienen que ser hechas con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y tomando en cuenta todos los elementos posibles, ¿no? Un proyecto mal planificado tomará 3 veces el tiempo esperado. Si lo hacemos a la rápida, vamos a demorar 3 veces el tiempo que hemos planificado. Y uno bien planificado solo tomará 2 veces. Este mito sí hay que desmontarlo, ¿no, compañeros? Hay que ver la mejor forma, por eso vamos a ver esa herramienta del PER y del CPM, para el establecimiento correcto, concreto y muy certero de las actividades. Y algo bien importante, yo quisiera hacer también mucho énfasis en esta aseveración, ¿no? La actividad no es un logro, por eso no tenemos que poner tareas muy pequeñas, ¿no? Hay que pensar en hitos que signifiquen ejecución financiera, que sean hitos que tengan un impacto en el avance físico y financiero de nuestro proyecto. Bueno, retomando el tema, el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública en el ámbito de la gestión pública boliviana antes tenía esta configuración.
Se tenía que elaborar un perfil, un estudio de prefactibilidad y una factibilidad, todo esto en la etapa de preinversión, y en la parte de inversión se tenía el diseño final, la ejecución y bueno, la operación. Ahora, con la nueva norma, ustedes han llevado en el módulo 1 la resolución ministerial 115 del Ministerio de Planificación, que también está colgada en la plataforma, por si acaso, en esta actividad. Ahora se deben elaborar dos informes básicamente, ¿no? El informe técnico de condiciones previas o ITCP y el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Ambos están en la etapa de preinversión y en la etapa de inversión se realiza la ejecución y la operación, bueno, sigue siendo la operación. Esta resolución ministerial 115, que nuevamente les repito está colgada en la plataforma, en su artículo 6 dice a la letra: para la ejecución de los proyectos de inversión pública se elaborará un solo estudio de diseño técnico de preinversión o EDTP, independientemente del tamaño, complejidad o monto de la inversión. Independientemente del tamaño, complejidad o monto de la inversión, cuyo contenido deberá proporcionar información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente para la correcta asignación de recursos públicos a la inversión. Entonces, este EDTP tiene que tener básicamente dos partes, ¿no? Un informe técnico de condiciones previas y los términos de referencia y un presupuesto referencial para la elaboración del proyecto o para la ejecución del proyecto. La parte A, de aquí sí quisiera que pongamos especial atención. Esta es una transcripción plena de lo que dice la resolución ministerial. Dice que la parte A del informe técnico de condiciones previas o ITCP debe ser elaborado con base en información primaria y contemplar los siguientes aspectos. Justificación de la iniciativa del proyecto en el marco de los principios establecidos y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, los lineamientos de la agenda patriótica o del documento de planificación de largo plazo que esté vigente en su momento, ¿no? La ley 300 la ley 300 marco de derechos de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien, los planes sectoriales territoriales, los planes estratégicos institucionales, etcétera, ¿no? Un análisis de las competencias institucionales establecidas en la Constitución y en todas estas normas, que son básicamente de planificación estratégica de largo plazo del Estado, y la priorización sectorial de inversión pública. Si estuviéramos ejecutando un proyecto, como sé que es el caso de algunos de ustedes, no desde el ámbito público, no desde ningún ministerio, gobernación, gobierno municipal o descentralizada, también se tiene que realizar una justificación normativa de por qué se quiere ejecutar un proyecto desde cierto nivel institucional, ¿no? Y cuáles son las justificaciones de las necesidades de la satisfacción del problema identificado. Una segunda parte donde se tiene que plasmar y esbozar la idea del proyecto, donde se identifiquen básicamente las necesidades insatisfechas, potenciales oportunidades o problemas a ser resueltos, los objetivos, los beneficios y beneficiarios, las alternativas básicas de solución y la localización. Todo el módulo anterior hemos hablado de esto, tenemos toda la metodología para poder satisfacer el punto 2 a cabalidad. Creo es el punto esencial de esta parte del proyecto, del contenido de un proyecto. También se debe contar, dice, que en el informe técnico de condiciones previas, de un compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto, elaborado o rubricado o firmado por las comunidades o aquellos actores involucrados, ¿no? En caso de no existir el documento, hay que señalar con precisión los cursos de acción a seguir. Como todo proyecto que vayamos a implementar va a ir a impactar sobre una población, es necesario de preparación del, de- del, del medio ambiente, del contexto, estar en constante contacto con los beneficiarios territoriales o institucionales del proyecto, ¿no? Eso nos va a marcar también líneas de viabilidad. Recuerden lo que les he comentado ya con el tema del proyecto del TIPNIS, ¿no? Como cuarto punto,
se debe también describir en el documento un estado de situación legal del derecho propietario de los predios en los que se implementará el proyecto. En caso de no existir problemas de orden legal, económico, social para el saneamiento, señalar con precisión los mismos y los cursos a seguir. Eso tiene que ver mucho con proyectos de inversión pública, ¿no? Con aquellos que ejecute el Estado, porque se han tenido muchos problemas de que se han hecho proyectos en predios, en terrenos que no pertenecían necesariamente a la entidad que los había ejecutado. A ver, ¿qué quiere decir? Yo como alcalde del gobierno municipal de Achocalla, o gobierno municipal del Alto mejor, decido poner e implementar un proyecto de una planta de tratamiento de residuos sólidos en Achocalla. Está bien, el gobierno municipal de Achocalla me da un comodato por 10 años de un terreno para poder administrarlo yo durante esos 10 años y ahí montar la planta de tratamiento de residuos sólidos. En el año 11, por N causas, pueden ser por causas políticas, por causas de límites, etcétera, el gobierno municipal me dice, devuélvemelo. Achocalla me dice, devuélvame el terreno. Yo ya he realizado como gobierno municipal del Alto, he realizado inversiones de importancia, inversiones de magnitud para que el proyecto funcione ahí, entonces se van a tener problemas. Y comienza una gran espiral ahí, ¿no? De problemas, creo que de lo que les estoy contando es efectivamente lo que ha sucedido. Por eso, en el marco de la normativa nacional, se ha previsto de que se tenga que tener el derecho propietario sobre el terreno donde se implemente algún proyecto, ¿no? Y eso no solamente con el tema entre municipios, sino a veces se implementa proyectos en terrenos de propiedad vecinal, por ejemplo. Eso ha pasado mucho en los complejos deportivos o hospitales también, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso de gestión para que la vecindad, la comunidad o el privado o u otro, u otro actor institucional que sea dueño de los terrenos ceda el derecho propietario a la entidad que va a construir o que va a elaborar y va a ejecutar el proyecto de inversión. Como quinto punto, se tiene el estado de situación de la afectación de derechos de vía y de la gestión de acuerdos o convenios para la solución de posibles conflictos. En este caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se construyen carreteras o se aperturan calles, es necesario expropiar algunos terrenos y algunas vías, entonces hay que tener claridad sobre el tema. Identificación de posibles impactos ambientales, eso también es muy importante en caso de existir factores ambientales emergentes de la realización del proyecto, ¿no? Aquí sí vamos a ver en su momento que es necesario tener unas fichas ambientales, manifiestos ambientales que son emitidos por la autoridad competente dependiendo de la tipología del proyecto y y del nivel de gobierno que lo vaya a ejecutar, ¿no? A veces estas fichas se sacan del Viceministerio de Medio Ambiente, otras son las gobernaciones las que nos dan son las que tienen intuición sobre la certificación, sobre la emisión, perdón, de esas fichas ambientales. La identificación de posibles riesgos de desastres también, en caso de existir factores de riesgos, etcétera, de la construcción o cuando se tenga que implementar, no sé, pues se me ocurre esta planta nuclear que se iba a poner en el alto, que se quiere poner en el alto, entonces es muy importante tener claridad sobre esto, ¿no? Otros aspectos también que se consideren necesarios de acuerdo a las características y las complejidades del proyecto, ¿no? Y todo eso tiene que quedarse con unas conclusiones y recomendaciones. Como verán, aquí hay dos puntos muy sensibles, ¿no? Muy sensibles que requieren un trabajo arduo más que los otros. No quiero decir que ninguno sea menos importante, pero los más sensibles son el punto 2 y el punto 9. El punto 2 está básicamente la identificación, es el alma del proyecto, ¿no? Es en este punto en donde se debe poner toda la carga que habíamos llevado en el anterior módulo, de la identificación del problema, de la contextualización del problema, del análisis de las soluciones, de las alternativas, ver este balance de demanda y oferta
esta clasificación, identificación exacta de la población beneficiaria, ¿no? De la total, la potencial, la efectiva, etcétera, porque es donde este es el alma de nuestro proyecto. Ahí realmente va a estar una justificación. Luego en la parte B de términos de referencia y presupuesto referencial se tienen que, se tienen que elaborar los siguientes 10 puntos, ¿no? A la letra, la resolución dice lo siguiente. La entidad ejecutora, con base a las conclusiones y recomendaciones del informe técnico de condiciones previas, deberá establecer el alcance técnico de los términos de referencia para estimar un presupuesto referencial del estudio técnico de preinversión, con la siguiente estructura básica. Justificación, objetivos, alcance, actores implicados, responsabilidades, metodología indicativa, actividades a realizar, productos e informes a entregar, estimación de la duración del servicio de elaboración del diseño, del estudio de diseño técnico de preinversión, el personal clave que se requiere para que se elabore ese estudio, el presupuesto con memorias de cálculo y los anexos. ¿Sí? Nosotros está bien, como proyectistas estamos dando todo el marco en el informe de condiciones previas, en el que decimos básicamente que existen las condiciones para elaborar este estudio que a la postre nos diga que es posible implementar el proyecto, ¿no? Entonces, tiene que tener estos 10 puntos. También en la resolución eh, nos dicen que de acuerdo a los objetivos y características, los estudios de preinversión responderán a la siguiente clasificación por tipología de proyectos. Eso quiere decir que la norma está preveyendo 5 tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de desarrollo empresarial productivo, proyectos de apoyo al desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social, proyectos de fortalecimiento institucional y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Cada uno de estos van a tener su especificidad en el contenido que está plasmado en la resolución. Bueno, hasta aquí, aquí termina la primera sesión. ¿Ya? Les voy a plantear algunas actividades grupales a realizar. Por favor, leer la resolución ministerial 115 del 2015 que está colgada en la plataforma de la escuela. Tienen que elaborar el contenido del ITCP, la parte A y la parte B, para el proyecto que ustedes ya han trabajado. Por favor, elijan la tipología de proyectos según la norma, a cual están dirigidas. Y la fecha de entrega es hasta el 2 de mayo del 2023-59. En, el, en la norma, como en la resolución ministerial y en cada artículo, a partir del artículo 9, ustedes tienen una conceptualización de cada tipo de proyecto que se va a elaborar. Por ejemplo, el estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de desarrollo empresarial productivo están dirigidos a proyectos cuyo objeto es producir bienes y o generar servicios para obtener excedentes financieros mediante inversiones principalmente en infraestructura y equipamiento que permiten la transformación de materias primas o insumos en productos finales y o servicios tales como productos lácteos, de cartón, agroindustria, metalúrgicos, etcétera. Esta es la primera tipología. La segunda tipología está, y para cada tipología tiene un contenido referencial de qué es lo que debería tener el estudio diseño técnico de preinversión que vamos a ver en la siguiente unidad temática. El EDTP para proyectos de desarrollo social, por ejemplo, es en el artículo 11, es para proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, que permitan mejorar el capital humano en forma integral y sostenible mediante inversiones en infraestructura y equipamiento y, si corresponde, capacitación, tales como instalación de agua potable, sistemas de alcantarillado, embobado de ríos, un uso de energía, riego, construcción y refacción de centros hospitalarios, creo que tenemos unos dos por ahí, dos proyectos, centros educativos, viviendas sociales, también tenemos un proyecto dentro del curso, campos deportivos, centros culturales, etcétera, ¿no? Son para proyectos de desarrollo social, ahí está el concepto y dice cuándo debemos utilizar esa tipología y para esa tipología nos pone también
cuál es el contenido mínimo que debe tener ese documento. Para fortalecimiento institucional, por ejemplo, dicen, es el estudio para proyectos que buscan mejorar la capacidad de gestión institucional mediante el fortalecimiento de las competencias técnicas de personal, dotación de equipamiento y de ambientes de trabajo como servicios de asistencia técnica, capacitación, provisión de equipos, compra de software, diseños de sistemas de construcción y refacción, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, échenle una revisada a esta resolución y cumplan con las actividades que hemos planteado en la plataforma. Estoy disponible a sus preguntas en los horarios que ya hemos definido en el WhatsApp, en el cronograma de ejecución del proyecto. Gracias y me pongo a su disposición.